el tipo de hombre, el tipo de persona, el tipo de carácter generado por el protestantismo es un carácter que se caracteriza por la austeridad, por la valoración del trabajo personal. Pensemos que para el catolicismo, realmente para glorificar a Dios y para servir a Dios había que, de la mejor manera, había que ingresar a un monasterio, separarse del mundo y dedicar toda la vida, toda su existencia a la vida religiosa, abandonando las cosas del mundo, el trabajo, digamos, y las actividades mundanas, o mundanales, llamémosle, ¿no? Porque lo mundano es malo, para los cristianos lo mundano es lo relacionado con el sistema mundo, lo mundanal es lo relacionado con el mundo como creación de Dios, que no es malo en sí mismo. Por ejemplo, una persona puede tener inclinaciones mundanales, viajar, conocer el mundo, disfrutar de la creación, y sin embargo no ser malo. Ahora las inclinaciones mundanas, ahí está el peligro, ¿no? Lo mundano, no lo mundanal. Bueno, hago esta aclaración para que no haya lugar a confusión en el futuro. Bien, el hombre formado, forjado, el carácter forjado por el protestantismo, dijimos que valora el trabajo personal, porque antes de el catolicismo, sobre todo antes de la Reforma, valoraba eso, la vida en el monasterio, separado del mundo. Mientras que Lutero, por ejemplo, va a decir que se puede y hay que lograr la salvación digamos, y hay que glorificar y servir a Dios en el trabajo cotidiano, en la vida cotidiana. Ahí hay que lograr la santificación y llevar gloria para Dios. Yo siempre digo, cuando me toca predicar, ¿no?, que puede glorificar mucho más a Dios el obrero en su fábrica, la ama de casa haciendo los quehaceres domésticos o hasta barriendo la vereda, puede glorificar más a Dios que el gran predicador que está en los púlpitos. Porque si esa persona cumplimenta sus actividades ordinarias, cotidianas, realmente por amor a Dios y como un servicio a Dios, puede hacerlo mucho mejor que tal vez el predicador que está hablando ante multitudes y tal vez lo hace por vanagloria o por alguna cuestión de prestigio personal o por otros móviles que no sean la gloria de Dios. Entonces esto lo dice Lutero. Eso hace que las personas busquen ser lo mejor posible y tener éxito y tener fruto, llevar fruto en su propio trabajo cotidiano. Esto generó personas austeras, personas que no derrochan el dinero. Austeridad quiere decir la persona que prospera económicamente, pero vive con lo necesario, no se da grandes lujos. En todo caso, lo que gana lo reinvierte. Y eso, según Max Weber, es lo que originó el capitalismo. Ese trabajo cotidiano austero, ese trabajo cotidiano esforzado, ese ascetismo secular, le llama. El ascetismo es una estricta disciplina que se empleaba para los monjes. Los ascetas eran los monjes, los que se privaban de todo para dedicarse solo a Dios, a la oración, al estudio de la Biblia, solo a Dios. Pero el protestantismo va a hablar de un ascetismo, pero en el mundo secular. Una vida disciplinada, una vida, digamos, austera, pero en el mundo. Quiere decir que lo que yo gano y prospero, no me lo dilapido, no me lo derrocho, no digo, bueno, ya gané suficiente, me la voy a pasar rascándome todo el día, de acá hasta que me muera y voy a vivir la buena vida. No. El puritano es el que ha prosperado mucho económicamente y quiere seguir prosperando para glorificar a Dios. Él vive con lo justo y necesario, sin ostentaciones ni lujos. Reinvierte, genera más trabajo, porque él está convencido que de esa manera glorifica a Dios. Es otra diferencia importante con el catolicismo, que ponderaba la pobreza, al pobre. Y el que no era pobre vivía con un sentimiento casi permanente de culpa. Entonces, el protestantismo no, dice, el que tiene dinero, el que produce, puede glorificar mucho a Dios con eso, porque da trabajo,
transforma el mundo, descubre cosas nuevas para mejorar la vida de los demás, produce más bienes y por lo tanto multiplica la riqueza en la sociedad. Entonces ya no es el ideal del pobre, materialmente pobre, si el pobre espiritual, que es muy diferente a la pobreza espiritual de la que habla la Biblia que la pobreza material, porque los pobres de espíritu son los bienaventurados, los que se consideran indigentes espiritualmente y consideran que necesitan de Dios para salvarse. No tiene que ver con la pobreza material. Acá hubo una confusión en la prédica católica, sobre todo, y también protestante en muchos casos izquierdista, donde se ensalza y se casi mitifica, ¿no?, la bondad innata del pobre, y esto no es así en la Biblia. Entonces, volviendo a este tema, el protestantismo genera un carácter, un tipo de carácter en el hombre, austeridad, trabajo personal, dijimos ascetismo, pero secular, no al derroche. Ya no hay más desconfianza hacia el rico, no, porque el rico puede prosperar y hacerlo para la gloria de Dios y beneficiar al prójimo. Entonces, este clima es lo que propició el desarrollo económico de los países protestantes. La revolución industrial y el gran desarrollo económico se dio en esos países, no en los países de Europa del Sur, fundamentalmente forjados en el catolicismo, menos aún en Latinoamérica. Bien, en esta última parte quiero hablarles también sobre cómo la religión ha operado también y ha tenido una relación directa con la democracia. Las grandes democracias del mundo se desarrollaron en países protestantes, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Holanda, Suiza. Y en las naciones de formación católica, el fenómeno es exactamente el contrario. Es más, en los países de formación católica, donde recordemos que la Iglesia unida al Estado, eso es una clave, ¿no? La Iglesia unida al Estado, cuando el Estado se vuelve opresor, los que se levantan en contra del Estado tienen necesariamente que levantarse en contra de la religión, como que no son dos cosas distintas. Por eso la Revolución Inglesa fue una revolución que no hubo derramamiento de sangre y no fue anticristiana. Pero la Revolución Francesa fue profundísimamente anticristiana. La monarquía absoluta en Francia estaba unida a la Iglesia. Bien, entonces, los cambios sociales y las reformas políticas en los países de tradición católica no se logran en un clima digamos, de estabilidad y de calma, sino que hay un tumulto permanente que ha sido una realidad durante décadas. Vuelvo a decir, el ejemplo de Francia y su revolución, el ejemplo de España, donde ha habido un tumulto, una situación anárquica durante muchos periodos y que ha habido alternancia entre momentos de libertad, periodos de autocracia, donde la Iglesia unida al Estado ha generado una virulencia en contra del cristianismo. El caso de Italia y el fascismo, el caso de Portugal, el caso de América Latina desde Rosas en adelante, las dictaduras desde 1930 en adelante. Bueno, ejemplos hay a montones. Se pregunta García Hamilton, estas dificultades de los católicos para practicar la democracia y la disposición para la misma que poseen los protestantes, ¿tienen algo que ver con las doctrinas religiosas? ¿Tiene que ver esto con doctrinas religiosas? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que tanto católicos como protestantes, la preocupación principal es la salvación del alma, no las cuestiones políticas. No hay interés primordial en las doctrinas políticas. La preocupación es la salvación del alma. Y podríamos dar toda una serie de explicaciones acerca de las tendencias políticas dentro del protestantismo. Lutero, Calvino, los disidentes puritanos, pero ya nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero aunque la preocupación principal, tanto de católicos como protestantes, es la salvación del alma, aún así, la clave para entender las diferencias entre católicos y protestantes en la práctica democrática está no tanto en las doctrinas,
sino en el modelo de personalidad, en el tipo de ser humano, en la estructura psicológica que fue creada por el espíritu de la Reforma. Repito este concepto porque es fundamental. La diferencia no está tanto en las doctrinas políticas de protestantes y católicos, no está tanto en eso, en las doctrinas, sino en el modelo de personalidad, en el tipo de hombre, en la estructura psicológica generada, creada por el espíritu de la Reforma. El protestantismo liberó al cristianismo de toda tutela en el aspecto religioso, con la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, con el deber que tenemos los creyentes de buscar la verdad por nosotros mismos en la Biblia. El hombre y la mujer protestantes tienen una responsabilidad indelegable en buscar la verdad en la Biblia y en creer por sí mismos. No basta con que crea otro por él. No basta con que crea la iglesia cree por mí. No. Yo tengo que creer. Es una responsabilidad indelegable. El protestante se vio obligado así a reflexionar, a pensar, a decidir, a dirigir su propia vida espiritual. Esto dio origen, como decíamos, a una personalidad seria, responsable. Además está decir que muchos protestantes nacidos en países católicos piensan y operan como católicos, y muchos católicos nacidos en países de cultura protestante piensan y operan como protestantes. Esto ya es independiente de la práctica religiosa individual. Acá estamos hablando de la cultura. La persona forjada en la cultura protestante se habitúa a la independencia y a la libertad. Se habitúa a asumir deberes y responsabilidades. Su conciencia elabora normas que descubren las escrituras, por sí mismo las descubre, y cuando alguien descubrió una norma en la escritura por sí mismo y la adoptó voluntariamente, no porque bautizaron a 1500 el mismo día y los obligaron a hacerse cristianos, no, cuando voluntariamente adoptó el cristianismo y las normas morales, la violación de esas normas resulta difícil y dolorosa, porque yo mismo la adopté. Una vez que elegí el camino, tiendo a seguirlo, con cierta naturalidad. No me lo impusieron, lo elegí yo. Contrariamente, la conciencia del católico, dice García Hamilton, funciona como un órgano de control del cumplimiento de normas que le son dictadas por la institución eclesiástica. Y entonces se va a generar así una tendencia a la violación de esas normas. Incluso hasta el perdón le viene de afuera. Es la confesión y el sacerdote es quien lo absuelve. Para el católico, la autoridad indica el camino, piensa por el fiel, reflexiona y dispone por el creyente, incluso perdona al creyente que pecó. Esto genera un tipo de persona sujeto a tutelas, un temperamento sumiso. Dice García Hamilton, un temperamento inepto para vivir en libertad. En contraposición a esto, el protestante logra asumir responsabilidades, deberes, ser recto en su cumplimiento y tomar las riendas de la propia vida. En Estados Unidos, para lograr la independencia de Inglaterra, no fue necesario vencer a ninguna jerarquía religiosa, no fue una revolución anticristiana. No había unión entre iglesia y Estado. Y terminamos con este concepto. Quien es libre para pensar y obrar en el terreno religioso, suele serlo igualmente libre en todos los demás campos, en todos los demás terrenos. La formación y la cultura, la religión, dio origen a un tipo de carácter, a un tipo de persona. Eso se reflejó en un tipo de práctica política, que luego dio como resultado desarrollo económico. Esta es la explicación muy breve, muy sintética, que da García Hamilton, basado en otros autores anteriores a él, en cuanto a cómo la cultura y la religión han impactado en la conformación de las naciones.